Ocotepec es una localidad perteneciente al municipio así llamado, que se ubica en la zona montañosa norte del estado de Chiapas. Su nombre en náhuatl significa tierra de ocotes. Tiene como municipios vecinos Chapultenango y Francisco León. Colinda al este con Tepelapa, al sur con Coapilla y Copainalá y al oeste con Tecpatán. En todos estos municipios se habla la lengua zoque, aunque con distintas variantes. Los zoques desarrollan la agricultura como actividad principal para su subsistencia. Los cultivos predominantes son el maíz, frijol, chile y calabaza. El café, el cacao, el plátano, el mamey y la guayaba son productos que utilizan para comercializar en las comunidades aledañas. Además, las familias crían animales domésticos y algunas aves de corral para su propia alimentación. Por otra parte, muchos hombres zoques son excelentes herreros, albañiles, mecánicos, carpinteros y alfareros, por lo que también pueden generar ingresos con sus pequeños emprendimientos. Y si hablamos de la población femenina, hay que resaltar sus grandes habilidades para el tejido. Utilizando el algodón y la lana, elaboran hermosas prendas como los huipiles, chales y cobijas, entre otros. Sus creencias religiosas ancestrales se vinculan con el culto al sol, su dios principal, además de otros seres espirituales relacionados con la montaña, el viento, la lluvia, el relámpago y demás elementos de la naturaleza. Igualmente, creen en la existencia de seres espirituales malvados que se pueden encarnar en los animales y también apropiarse del alma de los hombres a través del sueño o incluso de una caída. Es evidente la influencia de otras religiones en las creencias del pueblo zoque. Sin embargo, han conservado gran parte de sus creencias antiguas. Las han fusionado en nuevos actos de fe y nuevos personajes, entre ellos Jesucristo, personaje de la cristiandad que ellos asocian con el dios Sol. Las comunidades zoque celebran todas las fechas del calendario católico, dándole el toque ancestral a cada una de ellas con sus danzas tradicionales. Por ejemplo, el baile al Padre Sol es una demostración de agradecimiento y una petición por la prosperidad del pueblo. La danza del caballito también es un baile tradicional que representa su lucha contra los colonizadores y también es realizada durante sus festividades. Entre las celebraciones más importantes están la del día de su santo patrono, protector de la comunidad. Una leyenda propia de los pueblos zoques, que tiene versiones distintas que dan identidad y riqueza cultural, se refiere a una mujer encantada que devora a los hombres, mitad serpiente y mitad mujer, y que habita entre los ríos y rocas. Esta tradición oral trata la vida de un labriego y cómo se enfrenta a esta criatura para evitar su propia muerte y luchar por la sobrevivencia de su esposa y 2 hijos. De entre los rasgos que representan el mestizaje entre 2 pueblos, el idioma es esencial. Escuchemos ahora la versión en español de La mujer del río o la mujer serpiente, en la voz de Ramiro Gómez. Esta es una historia que lo cuentan las personas de Ocotepec, unas leyendas de hace ya tiempo, pero que siguen vigentes actualmente. Es la historia de la mujer del río o la mujer serpiente, que en zoque se le dice Nuayomo. Y es una historia de una persona que tuvo un encuentro con este ser maligno, al parecer que es, ¿no? Y en primera persona pues lo cuenta esta persona, que dice que cuando se encontró con es un encuentro pues que de un ser de que en el pueblo pues ya es conocido. Dice que esta persona que era muy trabajador, así del campo, como el oficio pues del pueblo, casi todos son campesinos, y siempre tenía pues su rutina, se levantaba temprano, se alistaba, se iba al campo a trabajar. Cada día era la misma rutina que tenía él,
Y dice que siempre ha sido repetitivo su vida, y como que también eso se dio cuenta él de que decía que siempre es lo mismo, y como que él dice pues que lo atrajo. Él dice que atrajo pues ese mal, porque siempre se preguntaba que por qué mi vida siempre es lo mismo, pues la rutina que lo tenía. Y entonces cuando se empezó a preguntar eso, se dio cuenta que algo malo, se empezó a dar cuenta que en su rutina algo de la nada empezó a surgir. Y lo que sucedió pues es algo que no se lo esperaba, y que pues que le marcó para siempre de su vida, ¿no? Una mañana se levanta esta persona más temprano de lo acostumbre, y ese día pues decidió no despertar a su esposa. Dijo que se iba a salir temprano. Su esposa le había dejado pues su desayuno, aunque no un día antes se lo había preparado. Entonces lo agarró y se fue a trabajar en su parcela, donde siempre estaba allí. Como su parcela se encontraba como unas 2 horas del pueblo, ¿no? De la cabecera. Estaba a 2 horas de ahí. Entonces al salir, él notó que los gallos todavía empezaban a cantar, pero aún así no le prestó atención a esos avisos. Solo siguió caminando, pero como a media hora del camino se encontraba un río donde siempre pasaba, y todos tenían que cruzarlo, y para eso tenía que rodearlo antes de llegar a una parte donde no estaba tan honda y cruzarlo sobre unas rocas. Casi al llegar a esa parte, como que empezó a escuchar unos ruidos raros, como si alguien estuviera soltando algo, como si estuvieran lavando ropa, porque la gente acostumbra pues a lavar su ropa en los ríos. Pero para él ese sonido era muy raro, porque ahí casi nadie llegaba, porque a pesar de que ya tenía media hora caminando, seguía siendo de noche, pues no había amanecido totalmente, pero se le hacía raro pues que escuchara esos ruidos. Dice que siguió rodeando el río para llegar hasta las rocas, pero fue su sorpresa que cuando al llegar esa parte se encontró algo que lo dejó helado. Junto a esas rocas se encontraba una mujer lavando. Al mirarlo pues se quedó congelado por un rato, porque fue tanta su sorpresa, pero aún así decidió cruzar el río. Cuando su cuerpo de repente, él dice pues que empezó a desobedecerlo, su cuerpo ya no reaccionaba. Sin embargo, aquella mujer empezó a hablar con él, y se percató primero de la presencia, y lo volteó a ver. Esta persona, al ver a la mujer, como que notó que tenía un rostro muy bonito, pues, ¿no? Que lo atraía a esta persona. Entonces dice que tenía el rostro muy hermoso, con unos ojos azules, un cabello castaño y ondulado, que sí le recordaba pues a su juventud, porque habían conocido a mujeres así en su juventud. Entonces dice que nunca había visto una mujer tan bonita como esa. Su cuerpo y todo tenía una belleza sin igual. Entonces, pero muy dentro de eso, a pesar de que notaba estas características de la mujer, él pues como que se sentía que su cuerpo ya no respondía. O sea, se empezó a sentir como un miedo que no entendía por qué. Pero también luego recordó a esta persona que se contaban historias así, que donde decían que había una mujer que era muy, muy hermosa, que seducía a los hombres, pero que era un ser maligno, que a esta persona ya se lo habían contado sus abuelos, sus papás. Entonces por eso también como que se dio cuenta de que tal vez era una ilusión lo que estaba viendo él. Entonces cuando esta persona habló con la mujer, se sentía muy nervioso, tenía miedo, y como recordó esa parte de la historia que le habían contado, como que no quiso hablar mucho con ella. Ella le preguntaba que a dónde iba, y él le contestó que se iba a ir a trabajar en su parcela, pero la mujer
le decía pues que siempre lo veía a él, le decía siempre te veo cada vez que pasas por aquí. Y entonces él empezó a tener más miedo todavía, lejos de que dijera la persona o le preguntara a la mujer que por qué lo veía o de dónde era ella. Él simplemente tuvo miedo y como no supo qué más responder y se fue. Y entonces la mujer lo dejó en paz, no la persiguió ni nada, simplemente pasó de largo. Y entonces se fue a trabajar como acostumbra normalmente. Pero pues estaba claro que no era un día normal, que no era algo de lo que siempre hacía, día cotidiano. Cuando él llega a su parcela, empieza a tratar de trabajar, pero no puede porque algo lo invadía pues en su ser, como que no estaba tranquilo. No podía dejar de pensar en lo que había pasado en esa mañana, hace unos minutos, porque recién llegando a su parcela pues empezó a tratar de trabajar, amaneció, pero él se sentía muy intranquilo y de repente se empezó a sentir mal, le empezó a doler la cabeza, se debilitó, no podía hacer ninguna de sus labores que acostumbraba. Entonces decidió regresar a su casa. Pensó que era lo mejor porque no se sentía bien. Y cuando llega a su casa nuevamente, su esposa la recibe y le dice que por qué llega tan temprano si no era la hora todavía de llegar, que él no acostumbraba a llegar tan temprano de su trabajo. Pero este señor le dice a su esposa que se sintió mal. Al principio solo le dijo eso, dice que solo le dijo que se sintió mal y que le empezó a doler la cabeza y que decidió regresarse. Entonces la señora, su esposa, pues le prepara unos medicamentos, unos tratamientos y de repente como que esta persona no reaccionaba del todo. Le daban medicamentos porque pasaron como unos cuantos días porque él no podía ir a trabajar porque se sentía mal. Entonces esta persona se enfermó y ya no podía ir a trabajar. Pasaron algunos días y ya no se sentía bien. Le daban algunos medicamentos, le daban tratamientos, pero no lograba sentirse bien porque dentro de él pues tenía algo que no había contado, que no le había contado a su esposa. Él le había dicho nada más que se sintió mal durante su trabajo y que por eso decidió regresarse. Sin embargo, tenía oculto algo que su esposa no sabía. Entonces, en su desesperación, su esposa, que ya estaba muy preocupada, entonces el señor notó que su esposa ya estaba así, entonces decidió contarle lo que había pasado en realidad. Le contó que esa mañana se había encontrado con una persona cerca del río, en donde cruzaba siempre. Una persona que estaba lavando ropa y que nunca la había visto, que era la primera vez, pero que esta persona le dijo a él que ella sí lo veía cada vez que pasaba en ese lugar. Y lo que le comentó esto a su esposa, pero le dijo también que a pesar de que era una persona normal aparentemente, como cuando lo vio, cuando habló con ella, se empezó a sentirse muy mal, se empezó a temblar, su cuerpo como que ya no reaccionaba. Entonces se dio cuenta pues que también no era algo normal. Entonces, y se fue a trabajar y después se empezó a sentir más mal todavía. Luego regresó a su casa. Entonces fue que esta persona era un poquito escéptica pues también ante las historias que le contaban sus abuelos, entonces por eso no decidió contarle a su esposa, porque aunque su esposa le dijo que era este ser maligno que siempre de los que le habían platicado siempre a sus abuelos y todo, pero esta persona pues no creía en eso, era escéptico. Por eso no le tomó importancia y no quiso comentarle a su esposa, pero al comentarle esto, pues le dijo que tenían que rezar, que tenían que encomendarse con Dios, porque sí era un ser maligno lo que lo estaba molestando, por eso se enfermó y que por eso tiene que cuidarse más y tener cuidado. Y dice de repente cuando él volvió a quedarse dormido, porque estaba en cama, cuando despierta, de repente se despierta él aparentemente con una mejor salud ya. Su esposa la llama, le dice que vaya a desayunar. Entonces él va
y después le dice ella, para que no te preocupes, te voy a acompañar ahorita a donde trabajas, vayamos juntos. Entonces, como él pues es su esposa, tiene esa confianza, y se fueron los dos, se fueron a trabajar. Cuando llegaron, pues, pasaron al río, todo normal, llegaron a su parcela, todo bien, y como que de repente, como la mujer se empezó a portar de una manera distinta, dice él que como que se le empezó a insinuar mucho, que dice que como es su esposa, le empezó a insinuar de que tuvieran allí un encuentro en la milpa, le dijeron, pero esta persona, el señor, se dio cuenta de que no era su esposa. Dice que tenía la apariencia de su esposa, que tenía la misma cara, el mismo cuerpo y todo, pero no era ella. Él se dio cuenta, dice, me di cuenta de que no era mi esposa. Y cuando de repente no la quise corresponder, fue cuando se molestó ella y me empujó, dice, se lo empujó y empezó a correr esta persona. Llegó, salió corriendo, la mujer lo empezó a perseguir, y en un intento pues de escapar de ella, se tropezó y cayó y se desmayó allí en su parcela o en algún lado por ahí. Y cuando volvió a despertar, ya estaba nuevamente en su casa, dice, y estaba en su casa durmiendo, su esposa también estaba ahí, su hijo. Y él ya no entendía nada, dice que estaba muy confundido porque como lo había visto a su esposa, había visto a esta mujer, y como que estaban jugando mucho con su mente, pues decía él que estaban jugando con su mente. Y cuando se dio cuenta que ahora sí era su verdadera esposa la que estaba, pues fue cuando dijo pues que lo mejor que podía hacer era enfrentarse a este ser maligno que lo estaba molestando. En las historias que les contaban sus abuelos, les decía que la forma en cómo puedes ahora sí que cómo puedes vencer a este mal es atacándolo directamente en la cabeza. Entonces él se agarró como de valor, agarró sus cosas y decidió ir a enfrentarse con este ser. Un día de esos salió solito, le dijo a su esposa que no la acompañara, que se iba a ir solito a hacer como que iba a trabajar, pero él sabía lo que iba, dice, no realmente no iba a ir a trabajar, sino tenía un objetivo. Y cuando de repente llega pues a esa parte del río y nuevamente se encuentra con esta mujer, y de repente esta mujer como que la empieza a seducir, le empieza a hablar bien, pero no se había dado cuenta que tenía su machete, tenía su herramienta para atacar a este ser. Cuando de repente la persona la mujer se dio cuenta que tenía ahí escondido algo el señor para atacarlo, empezó a correr, pero pues dice que ahí es donde mostró su verdadero rostro, que no tenía la cara ni de un hombre ni de una mujer, que tenía la cara como de una serpiente, y que empezó a convertir como un tipo serpiente. Entonces empezó a perseguir a este señor. El señor pues obviamente al ver una cara desfigurada, todo algo que no es una persona, se espantó, empezó a tener miedo, empezó a correr, pero luego también se dio cuenta, durante que estaba corriendo, decía que si no lo atacaba este ser lo iba a molestar siempre, porque cuando se alejaba del río pues la persona desaparecía, pero cada vez que iba a pasar ahí pues lo veía. Entonces él se dio cuenta, dijo, si no lo voy a atacar, si no me enfrento a este ser, pues nunca voy a estar tranquilo, siempre me voy a enfermar, no voy a poder tener mis cosechas, no voy a poder trabajar tranquilamente, entonces me tengo que enfrentar a ella. Entonces dice que regresa a esta parte y se encuentra nuevamente con la serpiente, y ahí es donde como empiezan como una tipo lucha pues con él. En un descuido de la mujer, que ya no era mujer en ese entonces, ya era una serpiente en la que atacaba, esta persona agarró su machete y le cortó la cabeza. Dice que le cortó la cabeza y
se cayó la mujer, se empezó a arrastrar y se metió al río. Y esta persona pues regresó a su casa ya cuando había hecho todos estos actos, y le dijo a su esposa, le comentó, le dijo que ya lo había matado, que ya no iban a estar así. Y pues la esposa le dijo que sí, que era mejor que empezaran a rezar todos los días, que se encomendaran a Dios para que ya no volviera a aparecer este ser. Entonces, cuando él lo cuenta la historia, dice que este ser, pues allí sigue existiendo. No es como que lo mates, una persona lo mate y allí acaba todo. Es una historia que se ha contado por mucho tiempo y que todos, o la mayoría, siempre es que lo atacan de esa manera, le cortan la cabeza y todo, pero sigue apareciendo en varios lugares. Entonces dice él, lo mejor es vivir la vida tranquila, sin muchas, sin tanto. Él lo que decía pues era que no vivamos con tantas preocupaciones o con tanta desesperación de las cosas que uno hace, porque dice, yo vivía una vida tranquila, pero llegó un momento en donde empecé a pensar de que toda mi vida era igual, que necesitaba algo más, y me cayó una maldición, pues dice él. Entonces mejor decidí estar bien con mi familia, estar bien con todos, y pues ya puedo trabajar tranquilamente. Pero es algo que no solo me ha pasado a mí, le ha pasado a varias personas, pero que se han enfrentado a este mal. Y pues esa es la historia de la mujer del río, que es una versión de varias que cuentan aquí en el municipio. Y pues los que les ha tocado vivirla seguramente tienen sus propias historias y sus propias maneras de contarla. Así que pues esta es una persona que me contó a mí.